Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Dios les bendiga y les guarde. Recuerden que la bendición de Dios es la que enriquece. Estamos aquí en esta hermosa serie Efes-Petizafilao. ¿Ya se lo aprendieron? Son los nombres de los 7 periodos de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Efes-Petizafilao. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están conectados y se van a conectar en este momento en tiempo real? Para mí es un placer estar con ustedes. Hoy es día miércoles 1 de noviembre. ¿Qué tal? Anoche fue una noche para el mundo, ¿no? Para el mundo, media loca, porque era la noche de los difuntos. Noche de celebración de Halloween, y los pastores y obreros bíblicos han llenado las redes sociales con los mensajes y gente de otras organizaciones religiosas diciendo que estas fiestas son paganas de origen satánicos, y aún así el mundo celebra estas cosas, ¿no? Yo pienso que el evangelio nuestro es circuir el mundo completo, ¿no? Pero hay quienes hacen caso y otros no lo hacen, pues no podemos buscar a nadie. Pero gracias al Señor estamos vivos nosotros, estamos vivos. El Señor nos ha protegido de las influencias, ¿cómo se llama eso? Influencias malignas nos ha protegido el Señor. Quiero compartir con ustedes un extracto del libro La Verdad acerca de los ángeles. Escuchen bien. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Amén. Es una maravilla, es una bendición, de verdad. Agradecerle a Dios por ese santo ministerio, que cada hijo de Dios, cada discípulo de Dios tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas nos protegen de las acechanzas y del poder del maligno. Quiere decir que usted, cuando se acuesta a descansar, ¿quién lo acompaña? El ángel del Señor. Cuando usted sale a laborar, ¿quién lo acompaña? El ángel del Señor. O sea, tenemos los santos ángeles. Es una bendición de verdad. Le agradecemos a nuestro Señor Padre Eterno por su inmensa bondad, por su cariño, por su protección, por esos gloriosos ángeles que nos protegen de las influencias del ángel maligno, de los ángeles perversos. Bien, recuerden interactuar con nosotros. Estamos en vivo por dosis o en dosis de conocimiento en la página José Hernández Pastor. Ahí estamos transmitiendo. Interactúe con nosotros si así lo desea. Algún mensaje, algún comentario que usted quiera hacer, puede hacerlo por ese medio, interactuando con nosotros, y por el número telefónico más 58 412 084 8920. Puede interactuar, pueden enviar mensajes al privado también si así lo desean. Estamos en la serie Efes-Petizafilao. ¿Qué tal? Vamos, la estructura de los temas son 7, ayer lo dijimos, ¿verdad? Pueden ver el video anterior para darse cuenta sobre la estructura, el esquema del mensaje de cada iglesia es la misma, 7. Hemos dicho ayer que hay unas personas que no tienen amonestaciones de parte de Dios. Por ejemplo, la iglesia de ayer era una iglesia de sufrimiento, de muerte, de persecución con los diversos emperadores malignos y perversos, que se creían dioses y buscaban la adoración, exigían la adoración. Una cosa espantosa eso para la época y nuestros hermanos. Cristo le dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. Esto fue un aliciente para el pueblo de Dios en ese momento. Hoy vamos a hablar de un cambio total, porque recuerden que Constantino emitió un decreto de tolerancia en el año 313. Y entonces ahora la iglesia no es perseguida, sino que hay una convivencia entre el cristianismo y el paganismo. El paganismo acepta, representado por los emperadores, acepta ahora al cristianismo. Pero fue una conversión secular, no fidedigna, déjenme decirles. No, señor, no nos dejemos engañar, no. Recuerden esto, que la elevación del cristianismo al Estado, esta unión es un plan magistral diabólico.
y parió un sistema de gobierno espiritual o religioso que le ha hecho la guerra al Todopoderoso, al Señor y a su santa ley. Ahora, estamos en Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que vamos a analizar hoy. Si está bien el audio, por favor coméntanos. Si está bien la música, el fondo musical, usted nos dice. Si está muy alto, usted dice, hermanos, no se escucha bien, es bueno compartir. Si está todo fino, mande una manito. Escriba el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, o en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Importante, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo los aborrezco. Imagínate tú, en la iglesia de Éfeso aborrecían la doctrina de los nicolaitas, y en la iglesia de Pérgamo retienen la doctrina de los nicolaitas, y también tienen otra doctrina de la fornicación y fornicación, quiero decir, y también del tropiezo a la hermandad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la posee. ¿Qué tal? Entonces tenemos 2 doctrinas falsas aquí: la de Balaán, la que pone tropiezo, la de la fornicación, y también la doctrina de los nicolaitas, y el Señor hace un llamado a arrepentirse. ¿Qué tal, mis estimados hermanos? Es tremendo este periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia, hermanos, cuando hubo el concilio en Nicea, dice que los hermanitos que fueron para allá, los líderes religiosos, iban unos tuertos, otros con las manos quemadas, literalmente quemadas, otros iban sin brazos, o sin los 2 brazos, o sin una pierna, o sin las 2 piernas. Eran los sobrevivientes, hermanos, de ese terrible y espantoso holocausto, digámoslo así, de la época de Esmirna. Y esta tolerancia que dio el emperador Constantino fue bien recibida, pero era un plan magistral del diablo. ¿Era un plan magistral de quién? Del enemigo. Entonces, Pérgamo, hermanos queridos, el ángel de la iglesia, hermanos, hemos dicho y lo voy a repetir. Los ángeles, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, ¿a quién dice? Escribe a los líderes de la iglesia, a sus respectivos ancianos, obispos se llamaban, pastores, supervisores del tiempo de Juan, cuando ellos administraban la iglesia, los diáconos, los hijos de Dios, los pastores que estaban al frente de la obra. Y para comprobar de que el ángel es un mensajero, vamos a tomar en este caso otro texto bíblico, Génesis 32, 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces, ¿qué es un ángel? Es un mensajero. Y eso lo hizo Jacob, el siervo de Dios, cuando venía a la tierra de sus antepasados, cuando se iba a encontrar con Esaú, envió mensajeros delante de sí. Pérgamo, hermanos queridos, significa acrópolis, ciudadela, ¿sí? Pérgamos o Pergamón, ¿verdad? Del griego, Pergamón, es altura, elevación. La capital, Acrópolis no, esta ciudad, pues Acrópolis, fue una ciudad que quedó en un monte de más de 300 metros de altura. Ahí estaba la capital. Ahí lideraron los reyes de la época antes de Cristo, y después de Cristo tenía una importancia de suma importancia. Allí en Pérgamo había una iglesia que estaba en ese lugar alto y hermoso, la ciudadela, la Acrópolis, la altura. Y por eso fue que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Acuérdense que estamos en la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia de Pérgamo tiene características para el periodo donde iba a surgir la iglesia, o el periodo de Pérgamo. Las características de esa iglesia, tanto física como espiritual,
geográfica se aplican también en el sentido espiritual para el periodo de Pérgamo. ¿El periodo de qué? De Pérgamo. Eso es importante que lo recuerden. En Pérgamo, hermano, era donde se fabricaban los mejores pergaminos. ¿Qué les parece? Por eso que pergaminos viene ¿de dónde? De Pérgamo. El nombre pergamino viene justamente de la ciudad de Pérgamo. Tenía 200.000 rollos, escuchen bien, en la biblioteca de Pérgamo. Y esta biblioteca rivalizaba con la biblioteca de Alejandría, que era la más grande del momento. Y era la ciudad muy conocida porque tenía vida religiosa, pagana, por supuesto, y estaba la cristiana. Tenía hospitales también. ¿Qué les parece? Una de las primeras ciudades con hospitales, Pérgamo, atención a los enfermos, y tenía un enorme templo a un tal Esculapio. Y Esculapio era el dios de la sanación, el dios de la sanación. Fue uno de los primeros centros, hermanos queridos, de educación, de formación, una vida cultural en el tiempo del mundo helenístico. Allí es, así es. Allí, hermano, al final del siglo I fue donde existió esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Era una ciudad muy hermosa, ¿verdad? Una ciudad muy hermosa. El periodo, hermano, que corresponde a esta iglesia, recuerde que necesitamos tener fechas aproximadas, tentativas, pero ya hablamos de Éfeso, que es del año 31 al año 100, ¿verdad? Lo dijimos ayer. También tenemos a Esmirna, ¿verdad? Que es del año 100 al año 313. Y viene ahorita Pérgamo, que es del año 313 al año 538. 538. Hay algunos estudiosos que dicen es de a partir del 323. No hay problema por ello. Uno es cuando salió el edicto de aceptación del cristianismo, de tolerancia, y otro en la conversión. Bien, nos quedamos con la fecha 313 al 538. Así es. En esta fecha o en este periodo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de la Europa occidental. Entonces, hermanos queridos, hemos hablado de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Acrópolis, ¿sí? Altura, ¿sí? Pérgamo, una ciudadela elevada. Tenía el templo, una figura enorme para el dios Zeus. También, el dios Zeus, la mitología. Zeus. ¿Qué más les puedo decir a ustedes? En el año 1879, estamos hablando de nuestra época, hasta el año 1886, Carl Humann, que descubrió el altar dedicado a Zeus y transportó los elementos que lo construían hasta Berlín, donde fue totalmente reconstruido. Los arqueólogos alemanes, estamos hablando de la arqueología, en el año 1879 a 1886, los arqueólogos alemanes reciente encontraron en el Asclepeion el complejo en honor a Esculapio. ¿Se acuerdan? Que Esculapio es el dios de la sanidad, en donde encontraron una gran escuela de medicina, un hospital, salas de tratamiento, un teatro para entretener a los pacientes y un santuario de Esculapio. Y hubo un famoso médico de la época que se llamaba Galeno. Allí Galeno recibió su preparación universitaria, universitaria. ¿Estamos claros? O sea que era muy renombrada. Pérgamo, vivía en altura, la sociedad tenía sus recursos económicos, intelectualmente preparados, hospitales, teatros, salas de diversiones, escuelas, universidades de formación, templos a los dioses, al dios Esculapio y a Zeus. Así es. Bien, está llena de historia la iglesia de Pérgamo, y eso por supuesto caracteriza también la gloria de los cristianos de la época en este periodo. Ahora dice: yo soy, en cuanto a la descripción de Cristo, dice: yo soy el que tiene la espada de dos filos. Hermano, ¿y la espada qué representa? ¿Qué representa la espada?
¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. La espada es la palabra de Dios, hermano. Es la que separa con su doble filo el error de la verdad. El error de la verdad, la palabra de Dios. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de ¿qué? De la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada que tiene Cristo en su boca es su palabra. Para nosotros es la Santa Biblia. Y ya lo dijo Pablo también escribiéndole a los hebreos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Queremos saludar a los sordos de Maracaibo. Que Dios bendiga a todos los sordos allá. Tenemos congreso en noviembre con la ayuda del Señor. Me acordé de los sordos ahora por los lenguajes de señas. Y la hermana Joana, ella siempre está compartiendo el mensaje. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la característica de Cristo para la iglesia de ¿qué? De Pérgamo. Recuerden que tenemos dos doctrinas falsas. ¿Cuál doctrina? La de Balaán. ¿Y la de quién? La de los nicolaitas. Déjenme decirles algo a ustedes, que debería habérselo dicho al principio. Se los voy a decir ahorita, al principio de la serie Efespetizafilao. En el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. ¿Qué tal? En el último libro de la Biblia, aquí, Apocalipsis, se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Todo está aquí, hermano. ¿En dónde? En Apocalipsis. Ahí se encuentran y terminan todos los libros. Por eso estamos hablando del Antiguo Testamento ahora en la iglesia de Pérgamo. Estamos hablando, dice la Biblia, de Balaán y de los nicolaitas. Viene a hablar de Jezabel y tantas otras cosas, eventos que pasaron en el tiempo antiguo que se cumplen en los periodos de la iglesia. Vamos a hablar de Balaam más adelante. Bien, Apocalipsis 19:15, esto como para enriquecer la parte de Jesucristo, de la espada de dos filos. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Bien, yo conozco tus obras. Nosotros hemos dicho aquí, estimados hermanos, en esta serie de Efespetizafilao, ya lo saben pronunciar. Por ahí me mandaron algunos audios, ¿oyeron? Felicito a todos los hermanos que hicieron el esfuerzo, que interactuaron con nosotros enviando su audio. Se lo enviaron a Karen, otro lo enviaron a Caroline, otro a Catherine, otro a este servidor, ¿sí? Y lo dijeron muy bien. Hubo dos personas por allí que estuvieron allí, pero ya mejoraron la pronunciación, pues se lo aprendieron. Yo conozco tus obras. La gente piensa que uno se puede esconder de Dios. No, hijo, uno no puede ocultarse de Dios. El Señor nos conoce todo. Por ejemplo, dice la Biblia que Él conoce dónde estamos nosotros, dónde vivimos, conoce la casa, conoce los integrantes de la familia. ¿Quién lo conoce? El Señor. Ve a la calle tal, le dijo a Ananías, ahí está Pablo que ora, porque él ha visto en visión que usted llega y le coloca las manos sobre sus ojos y lo sana. El Señor conoce las direcciones, todo, hermano, todito lo conoce. ¿Quién? El Señor. La gente piensa, no, que Dios no nos conoce. No, por supuesto que sí. Dios nos conoce en todo, conoce nuestra manera de sentarnos y nuestra manera de ¿qué? De levantarnos. Todo lo conoce el Señor. Gloria a Dios, por eso es que nos conoce, hermano. Él discierne los pensamientos íntimos de nuestro corazón. El Señor sabe todo. Y eso es lo que prela en el juicio, hermano, las intenciones del corazón. Bien, yo conozco, ya lo sabemos aquí. Dice Apocalipsis que anda en medio de los candeleros, muy bien. Así que también dice la Biblia así, yo conozco. Mateo 10:29. Dice que Dios conoce hasta los cabellos que hay en nuestras cabezas. ¿Conoce las obras? Por supuesto que sí, Dios conoce las obras. ¿Dios sabe dónde moramos nosotros? Claro que sí, ya se lo dije, Hebreos 10:6. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. ¿Viste? O en otra visión que el Señor le dio a su siervo. Entonces, eso fue cuando muchacho, Cornelio, muy bien, Cornelio.
Dios conoce, mira la dirección, ahí está la casa que está junto al mar. Hermano, Dios nos conoce, conoció el caso de la iglesia de Pérgamo. Así es. Salmo 56:8 es como para enriquecer lo que estamos hablando. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Entonces, hermanos queridos, Dios conoce todo. Siempre el mensaje a las 7 iglesias dice: Señor, yo conozco tus obras. Y para la iglesia de nosotros, quiere decir el periodo de nosotros, el laodicense, Dios dice: yo conozco tus obras. Pero ese mensaje es más candela, ¿oíste? Es para la próxima semana, porque estamos estudiando una iglesia por día, por hora, pues. Bien, el trono de Satanás. Los tronos siempre están en un lugar como alto, elevado. Recuerde que la ciudadela, Pérgamo, estaba en una montaña alta de más de 300 metros de altura. Allá habían tronos, gobiernos, reinados. Entonces, en Pérgamo, hermanos, se conoció año 29 a.C. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. ¿Qué hacían en Pérgamo? Adoraban a quienes, a los emperadores. Habían templo dedicado a ellos y había un templo a la diosa romana. Así es. Y al emperador Augusto, que recibió también adoración del pueblo. Siempre los hombres han buscado que le adoren, hermano. Usted no puede adorar a nadie, solamente a Dios. No adore al pastor, no mime al pastor, no, señor. Los pastores no están para que los adulen, dice la sierva del Señor, para que les aplaudan tampoco. Es respeto y consideración, no adoración. No adoren a sus mujeres, a sus esposos. No, la adoración quien la merece es el Creador, no las criaturas. No adoren el intelecto. Hermano, mientras más un hermano se prepare, un individuo se prepare, tiene una deuda enorme con los que no han podido prepararse o no están preparados en esa área. Debe servir, debe transmitir los conocimientos. Eso es, hermano, es para edificación. Es para edificación. Bueno, en Pérgamo fue la sede del primer culto rendida a un emperador en vida. Ahí estaba el trono de ¿quién? De Satanás. Porque Satanás dijo: ya sé lo que voy a hacer, derribaré al Todopoderoso, pondré mi trono ¿dónde? En las estrellas, en la gloria al lado del Altísimo, dijo el diablo. Y como allá le dieron su taparazo y lo mandaron a la tierra, dice Apocalipsis: ¡ay de los moradores de qué! De la tierra. Claro, Satanás fue expulsado, no fue admitido en las cortes celestiales. Ahora el diablo aquí busca es la adoración. ¿Y a quién usa el diablo? A sus medios. Igualito, hermano, el mismo sistema. Usó a una serpiente, ¿se acuerdan? Y Eva le rindió pleitesía a nuestra querida madre Eva. Ahora, Satanás toma a estos líderes religiosos o a estos líderes paganos para recibir adoración. ¿Y quién recibe la adoración? Es el mismo demonio, hermano. Así es el mismo demonio. Estamos hablando entonces del año 313 al año 538, ¿sí? Cuando los emperadores, cuando estuvo el periodo de la iglesia de Pérgamo. Tú retienes mi nombre, hermano. Habían hermanos que en medio de esa apostasía, porque se elevó la iglesia al Estado, el paganismo se convirtió al cristianismo, entre comillas, fueron estrategias gubernamentales para unir a ambos bandos, eso es. Ahora, hermanos queridos, dice que retienen mi nombre. Hay personas o hubo personas fieles en la época de Pérgamo que retuvieron el nombre de ¿quién? De Cristo, que no habían negado la fe. Quiere decir que no se coligaron con esa gente, no se unieron, no hicieron nada, no formaron la coinonía con el paganismo, se mantuvieron puros en su fe, hermano, y no la negaron. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca. Y gracias al Señor, los hermanos de la iglesia de Pérgamo confesaron al Señor. Quiero decir, los hermanos de la época del periodo de Pérgamo confesaron al Señor. Y esto es para nosotros también. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo de Dios le confesará delante de ¿quiénes? De los ángeles y de Dios. Pero
El que me negare delante de los hombres, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a negar. Viene una gran prueba para el pueblo de Dios. Y muchas estrellas que brillaron se van a apagar. Hablando de los ministros, de los líderes de la iglesia. Se van a ir con el sistema de guardar el día sagrado pagano el domingo. Qué cosa tan terrible, hermano. Bueno, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Hermano, el llamado es a ser como los hermanos fieles en la época de la exaltación, a testificar a favor de Dios, a testificar a favor de Dios. Antipas, hermanos, esta palabra está compuesta anti, contra, y paz, los papas, los padres. Este nombre, hay dos maneras de interpretarlo. Uno, que hubo un hombre que se llamó así, pero que se opuso a la adoración de los padres o de los emperadores y lo mataron. Dos, que representa al pueblo de Dios que era contrario a la adoración. A nadie llaméis padre sino a uno, el que está en el reino de los cielos. Catherine, ¿hay alguien escribiendo por allí, interactuando? Vamos a ver. Bien, entonces fueron martirizados. Ahora el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a ver qué tiene el Señor contra la iglesia. ¿Hacia dónde? Muy bien, Liz Cuevas, saludos, pastor, lindo día, bendiciones, mi estimada Liz. Señor sea contigo y con tus muchachos, ¿vale? Carolina Hernández, full sintonía desde Ureña, la frontera, está lloviendo bastante, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, debemos pedir la lluvia del Espíritu Santo, hermana mía, sobre nuestro ser. Qué buena el agua. Bendiciones para todos, gracias por el dato de la iglesia de Pérgamo. Caro Hernández, bendiciones, muy buenos días, gracias, Caro. Xiomi, nuestra querida hermana de Caracas, buenos días, hermanos, Dios les bendiga grandemente, saludos a todos los hermanos, Dios es amor, gloria a Dios, hermana, bendiciones para ti, para tu hijo. Trabajo en FOAMI, útil y feliz día. Nuestra hermana Laura Carreño, bendiciones, gracias por interactuar, saludos y bendiciones. Jimmy Jiménez, Señor sea contigo, hermano Jimmy, también. Bueno, continúen escribiendo, interactuando con nosotros. Vamos a seguir con nuestra serie Efespetis Afilado. Pero tengo contra ti algunas cosas. Tiene la doctrina de Balaam. Para no ser tan amplio todo esto, hermano, porque nos llegan aquí las 9, las 10 y tenemos compromisos también. Número capítulo 22. Busquen allí en número 22 y ustedes van a estudiar la historia de Balaam. ¿Se acuerdan? Balaam era un siervo, fue un siervo de Dios en el tiempo antiguo, pero el hombre llegó a ser demasiado materialista y el ciudadano de la época quería billete, quería dinero. Hermano, Pablo dice, no os afanéis por ser ricos. Y tenemos que tener estatus. El estatus es el espiritual. Eso es lo que vale, hermano. Dios llamó a los pobres de este mundo para hacerlos ricos. Ricos en obra. Capítulo 22 de Números. Entonces, este sinvergüenza había sido siervo de Dios, se apartó por la lujuria de la tierra y hubo un rey que quería honrarlo con honores y con mucho oro, vestimentas especiales, se llamaba Balaat. Ahora, ¿qué hizo este ciudadano? Se fue para allá. El Señor dijo que no fuese. No vaya, le dijo el Señor. Pero hombre, fue, yo voy. Y se fue. El ángel se le atravesó, la pobre mula, que al final el Señor le abrió la boca a la mula. Hay una situación. Bueno, como no pudo maldecir al pueblo de Dios varias veces que lo llevó al monte para maldecir al pueblo, él lo que hacía era bendecirlo, porque Dios usaba a este sinvergüenzón como medio para bendecir a su pueblo. Ahora el hombre que hizo, se sentó con Balaat y dijo, no hemos podido derrotar a Israel, maldecirlo. Pero escuche, saquen las mujeres más bonitas, semidesnudas, bien proporcionadas, sáquenlas, hagan una fiesta al Dios de Israel, pero no, va a ser para los ídolos nuestros. Y vamos a agarrar para dañar a esta gente. Lo que no logramos hacer por la guerra, lo vamos a hacer con la fiesta. Déjeme decirle, hermano, que este plan fue un plan magistral. Fue el culto licencioso de Baal y Astarte. Eso, hermano, le causó una angustia al Señor y una ira al Señor tan terrible, hermano, que tuvo que sacrificar, hermano, a los que apostataron. Fueron más o menos como 24,000 personas.
Yo creo que hubiesen muerto menos en la guerra, hermano. La apostasía, hermanos queridos, la lujuria, la doctrina de Balaán, el adulterio. El adulterio no es malo, pueden adulterar, pueden festejar a los ídolos. Por favor, hermano, es aborrecible ante Dios. El Señor dijo en el segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen, porque yo sabía que esas cosas iban a traer otros acontecimientos que iban a socavar, a destruir la base de la fe del pueblo de Dios. Y desgraciadamente el pueblo cayó allí, hermano, en la idolatría. El adulterio, la fornicación y la comida sacrificada a los ídolos. El festejo. Y mira lo que pasó, murió un gentío, hermanos queridos. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Hubo una guerra. En el libro de Números 31:18, escuche lo que dicen. También entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Número 31:18, no se diga más. ¿Qué les parece? El que tiene la espada de 2 filos, hermanos queridos, a Balaán lo mataron a espada también por sinvergüenza. Traicionó la verdad y mataron a ese sinvergüenzón. Entonces, en ese momento, hermano, la iglesia, la fe se había corrompido bastante. En el tiempo de Pérgamo, hubo hermanos que se mantuvieron como fieles. ¡Ay de los que ponen tropiezos! Y Balaam fue uno de los que puso tropiezos. ¡Ay de los que ponen tropiezos entre la iglesia para destruir a un hermano, a una hermana, a un pastor, un obrero bíblico, un colportor! ¡Ay de esos falsos hermanos o falsos líderes de la iglesia! Dice el Espíritu Profecía. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y Balaam, como murió, hermano, puso tropiezo al pueblo de Dios. En el tiempo de Pérgamo hubo mucha gente que ponía en tropiezo. Lucas 17:1 pueden leerlo en su casa. Romanos 16:17 pueden leerlo en su casa también. Bien. No comer cosas sacrificadas a los ídolos, eso fue el mandamiento que salió para la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 15:29, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, pueden leerlo. Así es, vámonos ahora con los nicolaitas, hermanos. Recordemos que Dios no acepta el adulterio y la fornicación. Si algún hermano está viviendo en ese pecado, hable y el Señor le va a perdonar, hermanos queridos. Refórmese la vida, es el llamado, reformarnos nuestras vidas. Dios perdona cualquier tipo de pecado. El que no pecado es el pecado que Dios no perdona, es el que no se confiesa, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Así que el perdón, como es, individual. La doctrina de los nicolaitas la hablamos nosotros en el periodo de Éfeso, que la gente lo rechazaban. ¿Qué decían ellos? Que, escuchen el pensamiento de los nicolaitas, los seguidores de estas sectas enseñaban en el siglo II y en el primero, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación. Si usted podía pecar, comer, adulterar, fornicar, hacer de todo lo que usted quisiera, que eso no había problema. Ya Cristo había hecho todo por ellos. El Señor manda un mensaje: arrepiéntete, pues si no vendré a ti y quitaré el candelero. Ahora, hermanos queridos, quiero decirle esto. El llamado de la iglesia a arrepentirse, muchos se arrepintieron, oyó. Y los que no se arrepintieron, ¿qué pasó? El Señor le pasó la espada de 2 filos. El perdón es de Dios, hermano. La espada de mi boca es el castigo que Dios iba a proporcionar a esa gente. Y así va a pasar. ¿Qué pasa? Hay promesas. Le daré a comer del maná. Éxodo 16, escondido. El Señor tiene maná para nosotros, hermanos queridos. El maná que tenemos ahora por ahora es la palabra del Señor. Pero hay maná que vamos a comer en el reino de los cielos. Así es, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Bueno, hay muchas maneras de interpretar estas piedras blancas. El juez tenía 2 piedras, una negrita y una blanca. Y entonces cuando la persona estaba suelta, quedaba libre, le daban la piedrita blanca en el juicio. Y cuando era condenado, le daban la piedrecilla negra. Eso lo dice la historia. Otro era que juntaban una piedrecita, la picaban, escribían los nombres y entonces iba de generación en generación. Si usted iba, por ejemplo, a Colombia, usted mostraba la piedrecita allá y la otra gente lo sacaba. Y entonces era de la herencia. Dice, ay, estas son amistades, nuestros padres fueron amistad de ellos.
y formaban su nombre, su cosa nueva. Bien, el nombre nuestro, hermanos queridos, es una alegría para una persona que estaba en el juicio, salir absuelta, perdonada o liberada con una piedrecita blanca y un nombre nuevo. El nombre nuevo está en Isaías capítulo 62, versículo 2, Isaías 66, 22, Isaías capítulo 56, versículo 5. Nombre mejor que el de hijos e hijas, yo le daré nombre perpetuo que nunca pasará. Usted no está contento con su nombre, no se preocupe, Dios te lo va a cambiar. Dios va a cambiar mi nombre. No, yo estoy contento con mi nombre, por supuesto. José Arcadio Hernández Moreno. ¿Qué tal? Tremendo nombre. Bien, estimados hermanos, nombre nuevo. El nombre nuevo tuyo, ¿sabe dónde va a estar? Lo dice la sierva del Señor, la pluma inspirada. Vi un gran número de ángeles que traían de la ciudad gloriosas coronas. Unas coronas para cada santo con su nombre encima. ¿Qué le parece? Entonces, eso lo dice Dios nos cuida 29 de marzo. Dios nos cuida 29 de marzo, es una matutina. Tiene corona para todos nosotros, tiene el Señor. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que vencer. Debemos vencer con la ayuda del Señor, hermano. Vencer, estimados amigos. Si no vencemos, estamos mal. Recuerden que estamos también en el periodo, en el último periodo de la iglesia, el periodo de la Odisea, el periodo del pueblo del juicio. Y necesitamos con la ayuda del Señor vencer. Si no vencemos, estamos mal, hermanos queridos. Recuerden que los que vencen son los que van a recibir la bendición del Eterno. La bendición del Eterno. Catherine, ¿está por ahí? Bien, ya estamos llegando al final de la programación. ¿Hay algún mensaje aquí, Carola? ¿Usted qué sabe de la tecnología? Recuerden que continúa la serie hasta el viernes, Petizafilado. Gracias por interactuar con nosotros, por escribirnos. Gracias por compartir con los hermanitos. Gracias por compartir con nosotros. Sí, es importante eso. Es importante eso. Ay, se me perdió. Es importante compartir, hermanos queridos. Compartir. Bien, ¿será hasta cuándo? Hasta mañana. En una nueva dosis. Gracias por interactuar, por escribir, por compartir. Gracias por compartir con este servidor, con los hermanos en la fe. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y será hasta un próximo programa. Nuestra hermana Carola, por favor, culmine allí. Hasta luego. Si quieres hacemos una oración, porque aquí siempre oramos, hermano, al principio del programa y al final. Oremos. Gracias, Padre, por tu bendición. Ayúdanos a mantener la fe de los siervos en medio de la exaltación de las alturas, como pasó en el tiempo de Pérgamo. Ayúdanos a ser fieles y a no negar la sagrada fe que tú nos has dado. Bendice a la audiencia que nos ve en tiempo real y en tiempo diferido. En Jesús. Amén. Chao.